Por ejemplo, digamos que tú estás estudiando en la universidad, tal vez algunos de ustedes están estudiando en la universidad. Tú dedicas gran parte de tu tiempo para asegurarte de que esas notas estén bien, para que cuando termine el semestre, mira, te graduaste, como uno dice, la meta es graduarte. ¿Cuánto más deberíamos dedicar esa misma pasión por la Biblia para que todo lo que hagamos delante de los ojos de Dios diga, wow, ese es mi hijo? Bienvenidos al podcast El Libro Abierto, donde las conversaciones son filtradas por la palabra de Dios, junto a Emanuel Soto y Giancarlo Natal. Y en el episodio de hoy estará titulado Un guía para el estudio temático de la Biblia. Y usted va a ver por qué es que yo puedo confundir los dos. Porque tiene su relación. Para el primer punto, más nada. Sí, solamente para que tenga una idea. Y de nuevo, este capítulo, estamos basándonos en el capítulo número 3 del libro Cómo estudiar la Biblia para un mayor beneficio. Libro que entiendo que nos va a ayudar a realmente cómo empezar a adentrarnos en el mundo de estudiar la Biblia. Giancarlo, como tú sabes, la Biblia, no un libro chiquito, ¿sí o no? Libro no solamente grande en tamaño, pero grande en contenido. Que sí que. Porque hay libros que son grandes, pero el contenido redunda mucho, repite mucho, no tiene la cosa que tú puedes sacarle el provecho. En un versículo tú puedes sacar tanto. Exactamente. Tú puedes escuchar 20 predicadores predicar sobre un libro. Bueno, 20 es poco. Miles de predicadores de un libro, pues de pastores. Y todos van a estar bien diferentes. Se van a conectar, sí. Sí. Porque ese es el propósito. Dios, la palabra de Dios. Pero es que es la profundidad, Giancarlo. Niveles que... Es la profundidad. Ahora mismo, yo creo que eso se llama las diferentes aplicaciones que un solo versículo puede tener. Y eso es enorme. Y por eso es que a veces tiende a ser abrumador, yo digo. Cómo entrarnos en este mundo de estudio bíblico cuando hay tanto contenido, dónde empezar, etcétera. Sin embargo, hay diferentes métodos de estudios bíblicos donde podemos empezar a entrarnos en ese tema. En el episodio anterior hablamos sobre cómo estudiar un libro de la Biblia en específico, que dimos los 7 métodos para hacerlo, 7 pasos según el libro. Para un libro. Para un solo libro. Para empezar. Pero en fíjate, yo creo que es el favorito tal vez de muchos, y especialmente de muchos predicadores. ¿Y qué pasa? Es bueno, pero usted va a ver cómo le vamos a explicar que no siempre es bueno solamente concentrarse en ese tipo de método de estudio. Tiene sus beneficios y tiene sus peligros, ¿ok? De nuevo, estudio del método temático de la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Pues mira, el método temático consiste en buscar en la Biblia y encontrar cuál es su enseñanza sobre varios temas en específicos. Se busca descubrir lo que la Biblia enseña sobre un tema en particular, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ok, por ejemplo, ¿qué dice la Biblia sobre el amor de Dios? En la Biblia entera... Papi, tú puedes sacar otro libro aparte. Mira, y para que tenga otra idea, ¿qué dice la Biblia sobre la gracia de Dios? Sí. Ahora, la palabra gracia no siempre aparece en el Antiguo Testamento, así mismo gracia, pero la aplicación de esa palabra aparece. ¿Cómo decirte? Búscame, si quiero la Biblia, bien básico, búscame a Jesús en todos los libros. Y no menciona específicamente, pero no dice Jesús. Pero hay tantas formas cuando él dice, habla del foreshadowing, como dice la Biblia, de Jesús. Todo es, te digo, Dios desde el principio tiene el plan de Jesús. Y si tú buscas eso, tú vas a ver que en todos los libros de la Biblia hace un comment o una forma u otra de lo que viene, de lo que se espera. Exactamente. Del Cordero, que es Jesús. Pues es bien interesante porque este estudio temático puede ser cualquier tipo de tema sobre la Biblia. Por ejemplo, puede ser el final de los tiempos, que dice la Biblia sobre el final de los tiempos. Tú vas a buscar desde Génesis hasta Apocalipsis, que dice la Biblia sobre las profecías acerca de Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis. A ver, tú puedes buscar una y otra vez y en la Biblia tiene. La Biblia tiene donde tú puedes sacar. El estudio temático es más o menos así. ¿Por qué fue que yo me confundí con el estudio sistemático? Porque el estudio sistemático es bien similar. Por ejemplo, el estudio sistemático, tú tienes lo que se llama la teología general, donde tú estudias todo lo que la Biblia dice de Dios Padre. Tiene la cristología, sobre todo lo que dice sobre Cristo. Y hasta el Espíritu Santo, la neumología. Y por ahí sigue. Giancarlo, perdón, ya te perdí. Muchas guías. Sí, muchas guías para mí. Muchas de esto. Pero yo creo que usted entendió el punto. El estudio temático es qué dice la Biblia sobre un tema en específico y de ahí en adelante estudiar. Es retante, pero enriquecedor.
Porque tú puedes ver entonces la relación que tiene tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento sobre un tema en específico. ¿Cuáles son esos beneficios, Giancarlo? ¿Cuáles son esos beneficios de estudiar ¿verdad? Exacto, estudiar esto. Produce resultados inmediatos, amplios y fascinantes. Permite una comprensión más completa y correcta de un tema al examinar exhaustivamente lo que la Biblia dice sobre él. Puede generar un profundo impacto en el corazón del creyente al llenarlo del tema estudiado. Yes. Yo creo que fue en este mismo capítulo que R.A. Torrey, ya lo dije bien, ¿verdad? R.A. Torrey, él menciona un ejemplo, yo creo que de su amigo Moody, donde él estuvo estudiando el tema de la gracia. Y estuvo estudiando el tema de la gracia. Y fue tanto el impacto en su corazón que él literalmente salió de su casa, buscó un extraño y le dijo, mira, ¿tú sabes de la gracia de Dios? Porque el tema fue tan cautivador en su corazón que lo llevó a hacer algo. Porque no podía evangelizar así. Literal. Yo digo que esto es algo que no podemos olvidar de la Biblia. Transforma nuestro corazón. Eso es tan importante que a veces perdemos de vista. Creo que fue el último punto de la semana pasada, que era meditar en los resultados del estudio para que nosotros lo podamos aplicar. Hay que digerirlo y para poder llevártelo. Claro. No solamente léelo una vez y vete y después ponte a jugar play, pues se te va a olvidar. Hay que meditar, coger un tiempo para procesar lo que leíste y lo que aprendiste. No, ¿y qué pasa? Tú tienes que tomarlo en serio. O sea, así como, por ejemplo, digamos que tú estás estudiando en la universidad. Tal vez algunos de ustedes están estudiando en la universidad. Tú dedicas gran parte de tu tiempo para asegurarte de que esas notas estén bien, para que cuando termine el semestre, mira, te graduaste, como uno dice. La meta es graduarte. ¿Cuánto más deberíamos dedicar esa misma pasión por la Biblia para que todo lo que hagamos delante de los ojos de Dios diga, wow, ese es mi hijo. Wow, mira cómo está viviendo, mira cómo me obedece, mira cómo me cree. ¿Ve? Y me gusta, mira, yo en lo personal, a mí me gusta también el estudio del tema. Porque yo me acuerdo antes, yo no sabía mucho del nuevo pacto. Te digo la real. Yo no sabía mucho del nuevo pacto. Y yo sentía mucha culpa muchas veces. Porque yo estaba como que, ay, Señor, pero tú dices en tu palabra que yo tengo que vivir de esta forma, pero mira lo que yo estoy haciendo. O, Señor, tú dices que yo tengo que hacer esto, pero yo no lo estoy haciendo. Y entonces yo no entendía que lo que es ser salvo por la gracia de Dios. Que no es por obras, es por fe. Sí, porque te miraba a ti. Que todos pasamos por eso. En un momento que yo no... Ni me quería mirar en el espejo, ¿verdad? por la vergüenza y la culpa que yo sentía contra Dios, contra mí mismo, contra todo, ¿verdad? Y por eso, como decía, no creía en la gracia de Dios o no entendía. Sí, todo el mundo sabe la gracia del Señor, pero tú no sabes la gracia del Señor. Bueno, te puede decir, ¿qué es gracia? Pues un don inmerecido. Ajá, pero ahora en el contexto de Dios, lo que Dios hizo contigo. Cuando Dios te pone en gracia, cuando Dios te da gracia, ¿verdad? Cuando trajo Jesús, eso fue el acto de gracia más grande que Jesús pudo hacer por nuestras vidas. Sí. Literalmente, morir por nosotros. Cuando no tuvo que hacerlo, cuando éramos unos pecadores inmundos, lo matamos. Y tras que pasó eso, no significa que íbamos a dejar de pecar. Todos vamos a seguir pecando. Sí. Pecamos. Y ahí es que es importante entonces entender qué quiere decir la gracia. Porque si la gracia me está permitiendo hacer lo que me da la gana, obviamente no. Porque tienes que ver otros libros de la Biblia, ¿verdad? Yep. Pero cuando yo estaba, por ejemplo, estudiando eso, yo decía, amén, Señor, yo no entiendo. Entonces yo quería una solución para mi culpa porque todavía me estaba sintiendo culpable. Decía creer en Dios, decía creer que Él me amó. Estaba buscando soluciones externas. Exactamente. No, y entonces yo decía, sí, Cristo murió por mí, pero yo no entendía eso. Y no fue hasta que yo dije en oración, Señor, ¿qué caramba esto de la gracia? Así mismo se lo dije. Yo, Señor, yo no entiendo el Nuevo Testamento. Yo no entiendo qué quiere decir eso. ¿Qué es eso de que yo soy salvo por gracia? De ahí en adelante yo empecé a buscar, compré libros. O sea, yo hice mi investigación sobre el tema de la gracia para poder entenderla. Y gente, sí. Cuando por fin, yo me acuerdo que después de meses haciendo ese estudio, llegó un punto donde yo estaba leyendo un libro, después que lo terminé de leer, como que estaba leyendo un capítulo y me paré en seco. Literalmente en seco. Y estaba en mi cuarto solo y yo empiezo... Ahora entiendo. Ahora entiendo, no puede ser. Y rompí a llorar. O sea, yo rompí a llorar porque decía, soy salvo. Ahora entiendo, soy salvo. Porque yo no entendía. O sea, yo no entendía qué quería decir sobre la gracia. No entendía qué quería decir sobre la fe. Y no fue hasta que yo adentré en ese tema que Dios me abrió los ojos. Gente, el Espíritu Santo quiere que tú abras, que tú metas mano para Él abrir tus ojos. Él quiere que tú entiendas estas cosas. Dice la Biblia que no quiere que ningún hombre se pierda, sino que conozca la verdad y se arrepienta. Sí.
Perdóname, es que tengo que decirlo de esta forma. Tú tienes que creer que Dios quiere que tú entiendas la Biblia. Tú tienes que entender eso. De lo contrario, todo tu esfuerzo va a ser en vano porque tú no confías que Dios te va a ayudar a entenderlo. ¿Ves? Pero nada, el punto es bien importante el tema. O sea, es lo que es estudio temático. Para que tú veas. Esos son testimonios de los poderes de estudiar. Sí, este estudio temático funciona. O sea, tiene sus beneficios. Ahora bien, vamos para el otro lado de la moneda. Vamos a tirar la peseta para arriba. Hablamos de lo Ahora bueno. cayó la cola. Hablamos de lo bueno. Ahora vamos a hablar. Ok, escucha bien esto. ¿Cuál es el peligro? ¿Ok? ¿Cuál es el peligro? Porque esto es un peligro. ¿A qué me refiero con peligro? Si tú te centras mucho en esto, Giancarlo, ¿qué es lo que dice ahí? En el número 4, punto número 4 aquí. Perdona que brinqué, lo que pasa es que el 3 y el 4 se parecen. Es que, perfecto, en verdad. Ok, ¿cuál es el peligro de solo utilizar este método de estudio y no ningún otro? Vamos para allá. El peligro radica en obtener una visión incompleta y desbalanceada de la Biblia. Al enfocarse solo en ciertos temas, se corre el riesgo de ignorar otras verdades igualmente importantes, llevando a una comprensión parcial y potencialmente errónea de la fe. No se obtendrá un conocimiento integral y total de la Biblia utilizando solo este método. En otras palabras, podemos caer en la trampa de obsesionarnos con un solo tema. Voy a poner algunos ejemplos. Vamos a utilizar ejemplos. De nuevo, el método no es malo, pero el exceso sí lo puede ser. Como todo. Vamos a hablar de la gracia, el tema que estamos tocando. Puede ser que alguien se obsesione tanto con la gracia al punto donde diga, pues soy salvo por fe, no por obras, por lo tanto las obras son inútiles. Sí. Llegó a esa conclusión Y y un termina extremo. cayendo en un extremo, libertinaje. Sí. Otro ejemplo, digamos que viene alguien y dice, no, la ley, obedecer a Dios es importante, la santidad es importante. Y se me fue tanto por ese extremo que se olvidó de la gracia. Sí. Y terminó en el legalismo. Y el problema es que cuando esas personas, ya para ellos eso es la Biblia, como se obsesionan por un tema, y cuando leen cualquier otro libro, ellos, su perspectiva va a ajustar las cosas que están leyendo para que caiga con lo que ellos Con lo que ellos ven en la Biblia, según ellos. ¿verdad? Según ellos, su vista, ellos van a moldear la Biblia para que caiga a su versión, a lo que ellos quieren, a su obsesión. Esto es bien común, súper común. Y es bien fácil caer ahí. Tú Súper ves fácil. tanta gente que por un tema, rajatabla, y todo lo demás No se importa. hace canto. No No importa importa. nada. Y se ven muchos, se ven en cristianos, Sí. se ven en gente Mira, atea. y cuando él dice cristiano, gente con buenas intenciones, Sí. ¿ok? Gente cristiana de verdad que puede caer en esa trampa. Sigue. Exacto. Y la gente que no saben de la Biblia o no saben ni de Dios, pero leen algo y se quedan con eso y se obsesionan con ese tema en específico. Y como digo, eso cambia la vista total de cualquier cosa que ellos leen ahora en la Biblia. Ellos literalmente van a estar, es como tener a alguien al lado tuyo. Porque cada vez que ellos lean, la gracia, después de repente leen algo que no es gracia y sale alguien al lado. Pero ¿cómo eso cae para la gracia, papi? Ajustar eso conmigo. Y está, verdad, porque si no, ellos no salen de esa, no pueden salir. Sí. Y cuando te estás dando cuenta, no están leyendo la Biblia. No. Porque tú tienes que leer, mira, yo creo que fue James White, uno que me gusta seguir mucho, un debater también y pastor. James White. Pues él dice que a veces ignoramos que no es leer algunas partes de la escritura, sino toda la escritura. Nosotros no creemos en algunas partes de la Biblia, nosotros creemos en toda la Biblia. Y él mismo cuando enseña sus cosas, dice, mira, tú no puedes ignorar lo que dice el Antiguo Testamento para favorecer solamente lo que dice que es el bien Nuevo. común. Sí. La gente O sea, dice, ya el Viejo Testamento no importa. no, tú tienes que coger todo lo que dice la Biblia sobre un tema, ¿sabes? Todo lo que dice. Y eso va a ayudar a crear un balance, porque a veces nos tendemos a desbalancear. Por ejemplo, como estábamos hablando de las obras de obedecer a Dios y de ser salvos por gracia. A veces tendemos a confundir las dos cosas y nos vamos por ambos extremos. Cuando una forma tal vez sencilla de entenderlo, si lo quieres considerarlo sencillo, ¿verdad? Voy a ser lo más humilde posible aquí, que no es la única forma de visualizarlo, pero, Sí. por ejemplo, soy salvo por gracia. O sea, Dios me rescató, me transformó, me hizo una nueva criatura. ¿Cuál es el resultado natural? Que voy a vivir para Él. Y por ende, voy a seguirle y voy a obedecerlo. Aquí tú puedes usar de ejemplo Efesios capítulo 2, donde dice que fuimos creados en Cristo Jesús y para las que andemos en las buenas obras que Él preparó de antemano, que anduviésemos en ellas. Yo creo que eso es... Porque antes de eso Él dice, somos salvos por gracia por medio de la fe. Imagínate. Se va a ir, Imagínate. Una cosa detrás de la otra. Las dos tienen relación. Pero para poder entender eso tenemos que tener siempre una idea general de lo que dice toda la Biblia en general. No solamente sobre un solo tema, en general. ¿Qué dice la Biblia? ¿Ves? Eso puede ser peligroso. Otro ejemplo de peligro. Vamos a decir una persona que se obsesiona tanto con los tiempos finales.
Mayormente son Eso los viejitos que ya están luego de irse con Dios. y yo con 20, mira, sí. Mira, el tema de los cielos. Mira, te voy a decir algo, Jan. Y dime, es verdad. El tema de los tiempos finales es interesante, ¿sí o no? Me encanta. Es interesantísimo. Incluso. Pues claro, porque es lo único en la Biblia, especialmente para nuestra generación, que habla de lo que viene. De lo que viene. Porque la Biblia, la mayoría es de lo que pasó y de lo que Dios ha hecho. Y lo que sigue haciendo. Exacto, y hace el presente. Tú ves que la Biblia, la mayoría es pasado y presente. Lo que Dios es. Y de momento vamos para Apocalipsis y Dios dice, espérate. Con esto vamos a cejar, vamos a hablar de lo que se va a esperar, exacto, de lo que viene, y no te lo da bien directo. Tiene su simbolismo. Sí, a veces sí. Hay cosas que te dicen, esto es lo que viene. Pero hay cosas con simbolismo. Hay gente que se obsesiona con la parte que con el simbolismo especialmente, o con el concreto. Pero una obsesión que está... ¡Papi, pero no te creas. Torrey, él mencionó un ejemplo que yo me quedé en shock cuando yo lo escuché, porque yo estoy usando una aplicación que se llama Speechify. Y Speechify me estaba leyendo, yo estaba de camino escuchando eso. Y él mencionó un ejemplo de una persona que se obsesionó con estudiar el número 7 por años. El número 7 en la Biblia por años. Por años. Y cuando tú te pones a pensar, eso parece extremista, pero hay gente que lo hace. Y entonces ignora todo lo que la Biblia enseña simplemente a favor de estudiar lo que el número 7 es. Ok, no estoy diciendo que no tiene su importancia, pero wow, güey, la Biblia es mucho más que el número 7, ¿sabes? Tenemos 66 libros, ¿verdad? ¿Quieres estudiar el 6? Pero el punto es ese, ¿verdad? Como que llegamos a un nivel en donde, ok, queremos estudiar ese tema, que no es malo. La Biblia tiene su profundidad, pero ignoramos todo lo demás. Sí. Tenga cuidado con eso. Él está perdiendo y crea un tunnel vision que todo en exceso se man. Sí, como miopía, como una miopía espiritual. Está ahí. Es lo que es la miopía, ¿verdad? Cada vez ves menos. Y eso puede ser peligroso. No caigamos en esta miopía espiritual, como se dice, ¿verdad? Eso, de nuevo, es buenísimo. No estamos negando lo que dijimos al principio. Incluso un testimonio personal que le acabo de compartir. Funciona. Cuando especialmente tienes tus dudas sobre un tema, tienes tus dudas sobre el amor, no pienses en el amor romántico automáticamente. ¿Qué dice la Biblia sobre el amor? Porque la Biblia dice Dios es amor. Tú me estás queriendo decir que Dios es un Dios romántico. ¿Sabes? No, sí, pues la gente está acostumbrada por Disney amor y dice, ¿sí? Dios es amor, pues, no. Pues Dios es una Disney Princess. No. Pues ahí tú tienes que entonces entender qué dice la Biblia sobre el amor. Porque dice, y esto es el amor que Dios entregó a su Hijo por amor a nosotros, siendo nosotros pecadores. ¿Ves? Tenemos que dejar que la Biblia no hable. Nada. Eso yo creo que está súper perfecto. Vamos entonces a terminarlo con esta pregunta. ¿Cómo vas a comenzar este estudio bíblico? En la descripción yo le voy a dejar el capítulo 3, que tiene un ejemplo perfecto, incluso una lista de temas que gracias a Dios Torrey hizo para nosotros, donde él sugiere que tú lo hagas, primer punto, de forma sistemática. ¿Qué quiere decir eso? En orden. Eso es todo lo que quiere decir sistemático. Hazlo en orden. Por ejemplo, ¿cómo puede ser en orden? Él sugiere que primero estudie sobre Dios Padre. ¿Qué dice la Biblia sobre Dios Padre? Su omnipotencia, su omnipresencia, su eternidad. Todo. Y él te da una lista completa. Lo mismo con Jesús, lo mismo con el Espíritu Santo, tal vez con la salvación, tal vez con el Evangelio. Él te da esa sugerencia y te dice, mira, yo te sugiero que lo hagas meticulosamente, un paso por paso, para que realmente te puedas enriquecer. Y él mismo lo aplicó. Él dice, yo apliqué esto y me funcionó. ¿Ok? Nada, para que tengan una idea. Cansón, claro que lo es. ¿Ok? Yo todavía estoy bregando con el primer paso que yo le enseñé la semana pasada. pero está muy bueno. Giancarlo, ¿cuál sería el segundo? Ser meticuloso. Usted sabe lo que significa eso, ¿verdad? Ajá. Utilizar concordancias y libros de textos bíblicos para encontrar todos los pasajes relacionados con el tema, incluyendo sinónimos y referencias Concordancias bíblicas. Concordancias bíblicas. La concordancia Strong, que eso fue una bien sugerida, utilízalo. Y hay otras concordancias también. Usa una concordancia para estudiar qué dice la Biblia sobre ese tema. Tercer punto. Sé exacto. ¿Qué quiere decir eso? Lee el pasaje y asegúrate que esté dentro del contexto, que tú lo estás entendiendo dentro del contexto. No lo trates de sacar fuera de contexto. Eso va a requerir mucha práctica. Porque los humanos somos un experto en sacar cosas de contexto. Especialmente en los mensajes de texto, muchachos. Por eso, textearlo porque a mí tú no me coges texteando, de verdad. Pero sí, ¿sabes? Tienes que ser exacto. Tienes que definir, mira, ¿qué dice la Biblia
específicamente Cambiar en un ese texto, pasaje. de verdad, que yo tengo que estudiar en la universidad literatura perfecta para que se entienda directo. Eso es verdad. Una coma cambia muchas cosas. Sí. Una coma. Yo no voy a dar ejemplo porque nos echamos que ir aquí. Nos vamos fuera de tema. Pero Sí. ese es el punto. C, exacto, bien parecido a lo que él sugiere en el episodio pasado, en el capítulo anterior, sobre estudiar un versículo de la Biblia. Él dice, sé exacto, ¿qué dice realmente ese versículo? Lo mismo para este tipo de estudios. Y por último, ¿cuál es el último punto? Clasificar y anotar los resultados. Y Obviamente. añadiría, medita también en los resultados. Sí, claro, eso de siempre debe ser el final. Porque Sí. el capítulo 2, nosotros hablamos que el último paso sería meditar en lo que has leído, lo que has estudiado, lo que has aprendido. Sí. Pues mezcla eso con clasificar y anotar los resultados, organizar el material recolectado en un orden lógico para una mejor comprensión. Ujú. Míralo como un repaso de Un todo lo repaso. que tú leíste, ¿verdad? Mira, tú puedes anotarlo en tu libreta. Si tú quieres tener una libreta aparte para este tipo de estudio, que lo va a necesitar. Se lo voy a decir desde ahora. Lo va a necesitar. Coja una libreta para solamente estudiar Dios Padre. Literal. no te se estoy va a relajando. llenar, es verdad. Y eso va a estar, yo creo que va a estar bien lleno. Lo mismo para cuando vaya a estudiar Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dos temas que sugiere, sigue ese orden, más bueno. O otro tema que te interese. ¿verdad? Van a decirme que esos temas, gente escribe libros. Libros. Con ese. Eso es correcto. De esos temas, especialmente cuando haga uno del Evangelio. Eso, así. yo digo que ese debería ser uno de los Sí, eso número uno. Literalmente, cuando vayas de Padre y Espíritu Santo. El Evangelio. Yo creo que sí, es muy, muy necesario. Pero para eso yo espero que tengan una idea, que le haya ayudado esto. Esto es uno de los métodos. De nuevo, repasando, el capítulo 3 lo voy a dejar en la descripción. Gocen. Sí, gócenselo, por favor. Absorban. Repasando, este método de estudio es útil, muy bueno, pero tiene sus peligros si ese es el único que tú vas a utilizar. Yo te sugiero que esto sea uno de los muchos que el tú primer utilizas. episodio que tú ves, por favor, ve el episodio anterior. Exactamente. Y aplícate ese. Exactamente. Y aplícate este. Yo diría que el primero que tiramos debería ser uno de, Sí. de las prioridades. Por algo él escribe el libro de esta manera. Sí. No brinques, no te ajores, no seas impaciente, porque nosotros estamos tirando esto semanalmente. Sí. Créemelo, todavía yo no voy a estar ni en este paso. Y básicamente no empezar ni el capítulo 2, porque yo soy honesto. Tenganme en cuenta. El trabajo me ha consumido la vida y no debe ser así. Y tengo que mejorar eso en mí. Muy bien. Confiesa tus pecados. Ya, Y que dice papi, la palabra ya, que eres claro. perdonado. Claro, sí, yo como... Sí, tengo que tengo que decirlo como es. Muy bien. Y yo no voy a llegar hoy a casa y decir, tú sabes que voy a empezar hoy y voy a brincar a este método sin practicar los primeros. Y no es una semana, semanas, meses puede tomar. Sí. Porque si no has visto que el segundo capítulo es tanto. Es pesado. El segundo capítulo, vete al otro video y para que tú puedas descargar el segundo capítulo. Y también y la mayoría te va a tardar en poder aplicarlo. Sí. Porque obviamente cuando empieces va a estar rusty, te va a confundir, va a estar lento, se va a tardar. Después cuando le cojas el truco, que tú lo hagas sin pensar ya, pues Es como todo. toda la vida. Es como todo en la vida. No te ajores. Y qué mejor que hacerlo para estudio de la Biblia. Exacto. ¿Ok? Su gente, nada. Si le gustó este video, antes de... Es más, déjame leerlo. Porque si no, se me va a olvidar. Escuchen esto. ¿Por qué esto es todo importante? Porque mira lo que dice la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 en adelante. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ella en estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia condenación. ¿Por qué hacemos esta serie de estudios? Porque distorsionar y torcer la escritura trae su condenación. ¿Ok? Es peligroso, peligrosísimo. Incluso la Biblia dice, no hay otro evangelio, solo hay uno. Sí. ¿Cómo la gente tiende a confundirse de evangelio? Gracias a gente que enseña una distorsión del evangelio. Esto es bien importante que lo entendamos, que lo apliquemos bien, sabiamente y sobre todo bajo la dirección de Dios, ¿ok? Pero nada, ya sabe que si le gustó, dale like, suscríbase a nuestro canal si no lo ha hecho. Gracias a todos los que se han suscrito hasta ahora, ha sido de grande bendición y seguimos mejorando para la gloria de Dios, ¿ok? Nos veremos en la próxima. Gracias. Que me los bendiga.